Néstor, estamos en el aire. Gracias. Hola amigo, muy buenas tardes. El que le saluda es el contador público colegiado Javier Leandro Díaz. Y hoy vamos a tocar el tema teletrabajo, una alternativa después del trabajo remoto, que algunos ya se estarán preguntando y se estarán de repente, pues no, viendo si va a ser la solución después de esta pandemia, ¿no? Porque en algunos sectores posiblemente, pues no, por temas coyunturales, por temas de repente también económicos, otros por otros temas, no sé, pues de repente hasta laborales, van a tratar de aplicar, pues no, el teletrabajo. Si bien es cierto, el trabajo remoto que ahorita venimos aplicando es relacionado a todos los decretos de urgencia. Acuérdense que ya tenemos un tipo de trabajo, ¿no? Similar, que es el teletrabajo, ¿no? Que está regulado, que está, pues, no está normado, y ahora les vamos a contar, pues, ¿no? Las leyes que lo regulan, en este caso también, vamos a ver de repente por ahí las características, ¿no? Vamos a tocar también un poquito a quiénes está aplicado, de qué forma pues no se va adoptando la medida. Vamos esperando ahí que se vayan conectando. Ahí veo que ya se van conectando los amigos, los seguidores de Perú Contable, ¿no? Para poder hacerlo por ahí un poquito más amena la charla el día de hoy, ¿no? Con un poquito de frío, les comento, ya hoy sí, de repente por mi distrito, yo por un distrito donde siempre sale el sol, siempre hay hoy sí ha sido un día nublado, prácticamente mucho frío hoy, sí me ven ya de repente hasta con un polo manga larga. No muy usual en mí, porque aquí por donde yo vivo, por cierto, siempre está haciendo un poco de calor, entonces siempre sale el sol, entonces siempre estoy en polo, de repente pues no, o de manga corta, y por ahí hoy me ven de repente con manga larga, es porque hoy sí estoy sintiendo el frío ya que el clima, ¿no? Ya está cambiando completamente a nivel de todo Lima. Entonces vamos esperando que se vayan conectando aquí. Veo que ya, vámonos, saludos, veo gente desde Chanchamayo se están conectando, ¿no? Se va conectando también amigo y también docente, Raúl Abril, saludos para él, para su esposa, para sus hijos, ¿no? Para Anthony también, que nos manda saludos por acá. Esther desde Chanchamayo nos dice, Ricardo Flores, ¿qué tal? Buenas tardes también para ti, para María también, para Esther, para Eric, para todos los que se van conectando a la plataforma de Perú Contable, ¿no? Ya les estaba comentando y por ahí les estaba explicando un poquito cómo es que aplica el trabajo remoto y cómo es que va a aplicar a partir después de la cuarentena el teletrabajo, ¿no? Ahora vamos a ver las características, las definiciones, perdón, las definiciones y también vamos a ver, pues, no, las aplicaciones, ahí de repente van a encontrar las diferencias que ahorita están aplicando el trabajo remoto con el teletrabajo. Bueno, aquí también, bueno, acá hay un comentario muy, muy fuerte, ¿no? Acá nuestro amigo nos comenta que es soltero, que viva la soltería, entonces, amigo, un abrazo, te cuidas, ¿ah? Cuidado ahí, te estén, después tengas problemas, te estén golpeando, no, ya no me hago responsable de tus palabras, amigo. Bueno, para comentarle, ¿no? La ley del trabajo, ¿qué nos presenta esta ley, no? La presente ley tiene por objeto regular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios
caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones en las instituciones públicas y privadas, y promover políticas públicas para garantizar su desarrollo. Esta ley de teletrabajo no simplemente apunta, pues, no, desde el punto de vista laboral, ¿no? De repente por ahí ustedes, ahorita lo están viviendo ya de repente a mayor frecuencia con el trabajo remoto, pero esta ley también, pues, ¿no? Nos da otro tipo de alternativa, por ejemplo, pues, ¿no? De repente a este sector que posiblemente no pueda cumplir, ¿no? Que es de repente muy bueno en el campo, pero no pueda cumplir un trabajo, pues, no presencial. Vamos a poner un ejemplo, pues, ¿no? Una ama de casa de repente, pues, ¿no? También también tiene, pues, ¿no? La profesión de administradora, no lo sé. Y con este teletrabajo lo puede cumplir desde casa, ¿no? Ahí vamos a ver qué, qué implicancias, pues, no podría tener. También podría estar, pues, no, enfocado para las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, ¿no? También podría estar aplicado esta ley del teletrabajo para poder cuidar el medio ambiente. De repente ustedes no lo están viendo de esa manera. Son enfoques que uno va revisando y uno va viendo cuando va leyendo la norma, cuando se va empapando un poquito y ve para qué tipo de sector está, pues, no enfocado, como les estaba comentando por ahí de repente, ¿no? Ustedes puedan ver, pues, no, una persona que sea discapacitada, pues, no, que se maneje, pues, no, en silla de ruedas, por ahí de repente es más fácil que haga el trabajo desde casa, ¿no? En este caso, ¿no? Que haga un teletrabajo, por ejemplo. Para esa persona estaría enfocado una parte, un sector, ¿no? También, como les digo, de repente, pues, ¿no? Para las madres que son solteras y no pueden, pues, no cumplir una labor presencial, puedan cubrirlo desde casa, ¿no? Entonces, por ahí también se está impulsando, por eso se impulsó el teletrabajo, ¿no? No necesariamente ahora todo el mundo veo que habla siempre, ¿no? Del trabajo remoto, qué va a pasar con nosotros. Entonces, yo creo que una de las opciones va a poder hacer, o una de las alternativas que yo plantearía como solución o les podría indicar, pues, ¿no? En este caso, es que usen, ¿no? El teletrabajo que ya está regulado, que está normado, que por ahí va a ayudar y va a apoyarlos mucho en cuanto al desarrollo, pues, ¿no? De las funciones. Obviamente, pues, no hay funciones que sí van a poder aplicar y hay otras funciones que no van a poder aplicar, ¿no? En uno de estos casos, vamos a poner un ejemplo claro, pues, no sé, un jardinero no va a poder aplicar un teletrabajo, ¿no? Porque no va a poder, pues, no cortar el jardín de su casa y va a ser la misma función desde que cumplía, pues, de repente, en este caso, en los jardines de oficina o en los jardines de repente de su centro de labores, ¿no? No lo sé, por ejemplo, es un ejemplo claro, ese sería el tema de ahí del teletrabajo que no se podría aplicar, ¿no? También de repente con los conductores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí, pero hay otras profesiones y otras ocupaciones que sí normalmente podrían ser, pues, no aplicables dentro de este ámbito, ¿no? Y que no va a generar de repente por ahí un mayor recurso o un mayor problema para los empleadores. Acuérdense que esto también tiene que ser consensuado, tiene que tener regulación, ¿no? No es que a partir de ahora yo aplico teletrabajo y te voy a cargar de repente, pues, no, 10, 12 horas, ¿por qué? Porque estás en tu domicilio y tú aquí en la oficina trabajabas de la misma manera. No, 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 no. Entonces, todo está regulado de la misma forma que es como si fuera el trabajo presencial, no tiene que tener igualdad, todas esas cosas. Ahorita lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir tocando para que ustedes puedan ver a mayor detalle y vean, pues, no, qué implicancias tiene, cómo está regulado, sobre qué parámetros vamos a aplicar para todas las entidades y para las profesiones que se puedan aplicar también, ¿no? Por ahí de repente me van a preguntar si voy a aplicar de repente, pues, no, a un motorizado, por ejemplo, ¿no? Difícil, ¿no? Entonces, por ahí vean ustedes a las personas que realmente deberían aplicar, deberían llevar adelante, pues, ¿no? El contrato y con eso, pues, ¿no? Ver todas las causas objetivas y todas las responsabilidades que puedan medir, pues, ¿no? Dentro de la implicancia de brindar los servicios a esa distancia, ¿no? Porque va a ser a distancia a partir de la fecha. ¿Qué más nos indica? ¿Qué significa el teletrabajo, no? El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador.
denominado teletrabajador, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales ejercen a su vez el control de supervisión de labores. En esta parte o en esta, de repente, pues en esta definición, vamos a encontrar las características que el trabajo sigue siendo subordinado, ¿no? Por parte de la empresa en este caso, ¿no? Vamos a ver que la empresa sigue teniendo, pues, ¿no? De repente ahí la jefatura o de repente la gerencia en este caso, pues, no, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En la gerencia de finanzas, ¿no? Siempre el gerente financiero va a tener todavía la subordinación y el gerente financiero también va a tener la subordinación de la empresa, ¿no? En cuanto al trabajador, en cuanto a los reportes, ¿no? Los trabajos encomendados, ¿no? ¿Qué más nos indica? Nos indica que a través de medios informáticos, bueno, puede ser a través de computadoras, ¿no? Me imagino yo, puede ser, ¿no? A través de, no sé, de una cabina de internet también, ¿no? No necesariamente puede hacerlo desde tu casa, ¿no? También puedes hacerlo en otra estación. ¿Qué más? También nos indica a través de las telecomunicaciones. Vamos a poner el ejemplo de que tú o la persona esté llevando, pues, en este lado, la recepcionista, por ejemplo, ¿no? Puede hacer recepción desde su domicilio de repente, ¿no? Teletrabajo, ¿no? Todas las llamadas, todas las deriva, pues, ¿no? Desde casa hasta la oficina podría ser, pero ¿no? De repente, a las personas, pues, ¿no? Responsables de brindar este trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá sigue mando los saludos, ¿no? Saludos a Purima, Chalhuanca, ¿no? Para Lichi Serrano Patiño. Chalhuanca, ese creo que es la tierra de Don Gilberto, creo, del fondo del sitio, me hace acordar Chalhuanca, ¿no? Por ahí sí, si me está escuchando de repente vamos a causar de repente un poco de sonrisas, ya con este frío que está poniendo un poco triste el ambiente, ¿no? Pero sí recuerdo Chalhuanca, siempre hablaba, Don Gilberto hablaba de Chalhuanca, de su tierra. ¿No? ¿Qué más? También por medios análogos, ¿no? También podría ser, pues, no, a través, vamos a poner ejemplo, yo soy, pues, no el contador y puedo llevar, pues, no los libros contables de manera manual, por ejemplo. A través de esa información va a poder ir haciendo mi trabajo, ¿no? Vamos a poner que esa sea mi función, por ejemplo, ¿no? Ya le explicamos de las telecomunicaciones, que era, pues, ¿no? El tema pusimos el ejemplo, en este caso, de una recepcionista, por ejemplo, ¿no? Ahí pusimos el ejemplo claro, ¿no? Ahí ella puede hacer su trabajo, o no, o de repente ustedes, no sé si, ya que ustedes ven el tema, no sé si ustedes los paran llamando los bancos, por ejemplo, los bancos, ¿no? O de repente le llaman las empresas, pues, ¿no? A ofrecerle otro tipo de producto, ¿no? No sé, pues vamos a poner, por ejemplo, esas tiendas que venden, pues, ¿no? Sus productos por internet, tranquilamente a su personal de ventas puede aplicar el teletrabajo de repente, ¿no? Porque van a ofrecer los productos a través de llamadas telefónicas, por ejemplo, ¿no? En ese caso podríamos ser, pues, ¿no? El medio de las telecomunicaciones para poder, pues, ¿no? Aplicar el teletrabajo para estas personas, ¿no? Para estos empleados, se podría decir. No, ahorita no se me ocurre otro, pero ese sería un punto claro. También los que ofrecen préstamos, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? Ellos están llamando, siempre están llamando, pues, ¿no? A las personas, obviamente a las que califican, y no. También otro trabajo podría ser estas personas que ofrecen membresía de los clubes. No sé qué si ustedes por ahí les han llamado a alguna oportunidad de repente, también podrían hacer, pues, ¿no? A través de telecomunicaciones, el teletrabajo, sin ningún problema, sin ninguna discriminidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos indica? ¿No? Ya, lo que mencionábamos anteriormente, ¿qué nos indica? Que son elementos que ayudan a tipificar el carácter de subordinado a esta modalidad de trabajo, la provisión por el empleador de los medios físicos y métodos informáticos, la dependencia de tecnología y la propiedad de los resultados, entre otros, ¿no? Todo eso también puede gestionar un tema de subordinación en cuanto a la información que vamos a poder nosotros trabajar o podemos ver ahí el tema, ¿no? Entonces, por ahí de repente, si por ahí me consultan sobre, no sé, pues, métodos informáticos, por ejemplo, no sé, pues, vamos a poner un software contable, ¿no? Ya yo me manejo por la parte de contabilidad de repente, pero vamos a poner otro. Ay, no sé si ustedes han visto, pues, ¿no? Software de seguimiento de proyectos. Creo que podemos hablar, pues, ¿no? De
ustedes no sé si conocerán el diagrama de Gantt. Entonces, el diagrama de Gantt, pero a nivel tecnológico, ¿no? Podría ser un seguimiento de proyectos para poder ver si se está cumpliendo la función o si se está llegando a los objetivos del teletrabajo, ¿no? Porque al final el teletrabajo tiene un objetivo, ¿no? Que se cumplan las metas y que no perjudique, pues, ¿no? La presencia física del trabajador en oficinas, ¿no? Que también puede ser, pues, ¿no? A través desde casa o de la estación que ellos hayan elegido en este caso, no puede ser otro tipo de estación, no necesariamente tiene que ser de casa, y al teletrabajo. Vamos a poner, por ejemplo, las metas de contabilidad, por ejemplo, que los estados financieros sigan reportando la quincena de cada mes a través de los software contables que se tiene en la empresa. Si no se llega al objetivo, de repente por ahí tendrá que cambiar a teletrabajo, de repente por ahí ya les voy soltando algunas alternativas, teletrabajo mixto de repente, no teletrabajo completo, sino teletrabajo mixto, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿No? ¿Qué más nos indica? ¿Para quiénes está aplicado? Para los trabajadores y servidores civiles, ¿no? Que vienen a ser los servidores públicos, ¿no? Cuyas labores se ejecutan en el territorio nacional, ¿no? Y los contratos, resoluciones de incorporación o designación, esto en cuanto ya, pues, ¿no? Al sector público, que ellos, obviamente, pues, no por resoluciones son designados o de repente, pues, no son incorporados, ¿eh? A eso se refiere, ¿no? ¿Qué más? Dice, por lo que se establezca la modalidad de teletrabajo o el cambio de la modalidad presencial por la del teletrabajo o viceversa, suscritos o emitidos en el país, ¿no? En este caso, ¿qué nos está indicando? ¿No? Que el empleador pues, nos va a tener que comunicarnos para empezar, ¿no? Va a tener que llegar a un acuerdo de repente con nosotros para poder cambiar, ¿no? La modalidad, porque es una modalidad distinta al trabajo presencial, que ya estamos de repente nosotros casi acostumbrados. Y ahora lo hemos visto, pues, ¿no? El impacto, ¿no? De repente hay empresas que ya usaban el teletrabajo y para ellos no ha sido mucho el impacto de aplicar esta modalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, para otras empresas, pues, ¿no? Que están acostumbrados, o también a los mismos trabajadores, ¿no? Porque, o sea, yo he visto trabajadores que simplemente, pues, no, aún quieren ir a oficina, quieren estar, de repente, pues, no, tienen un ambiente incómodo que no les deja, de repente, cumplir su función en esa cabalidad en el hogar, ¿no? De repente, pues, no, se distraen mucho con el televisor, no sé, pues, de repente por ahí de repente se distrae con otras cosas, no sé, pues de repente, pues no, amigos, llamadas, no es igual que una oficina de que de repente se sienten de repente por ahí presionados y observados por las cámaras de vigilancia o por las personas que siempre están alrededor, ¿no? Porque en casa no, en casa no tienen pues no la supervisión pues no inmediata, tendrán una supervisión, una fiscalización diferente, ¿no? O en la estación que ellos escojan, ¿no? Van a tener una supervisión diferente, ¿no? Yo recuerdo mucho que conversaba con un amigo y él me decía que él aplicaba teletrabajo, pues no, hace un par de años, ¿no? Y él cómo hacía su teletrabajo, ¿no? Les comento así de manera breve, ¿no? Les comento ahí que él estaba, pues no, él alquilaba estas oficinas en WeWork, no sé si ustedes han escuchado, Coworking, creo que él las mencionaba de esa manera, alquilaba un espacio en un establecimiento anexo a su casa. ¿Por qué? Porque me decía que era muy difícil trabajar en casa porque tenía una niña pequeña, ¿no? Que no, de repente no podía, pues no soportar o llevar de repente todas las funciones a cabalidad. Entonces, ¿él qué hacía, no? Hacía unos días en casa y unos días alquilaba, pues no, una estación en estas, como le digo, en WeWork, que quedan por, no, por San Isidro, y hacía pues no el teletrabajo, no estaba pues no implicado de repente a ir a oficina, no tenía ningún problema, era gerente de proyectos. Entonces, imagínense, ¿no? Miren ese ejemplo que les pongo, ¿no? Esa persona ya no tenía problema. Entonces, yo aprendí mucho de esa persona cuando lo vi y lo escuchaba y le decía, qué interesante tu caso para poder exponerlo, pues, no, ahorita en este medio. ¿Por qué? Porque ahorita entiendo yo que a muchos les ha afectado, les ha chocado de repente, pues, no, el trabajo remoto, que obviamente tiene bastante similitud con el teletrabajo, pero no todas no está totalmente regulado y de ley todavía, ¿no? O sea, por ahí está normado por decretos de urgencia y todo, pero no tiene una ley principal donde indique, pues, no, los puntos como lo vamos a tratar ahora, ¿no? Entonces le comentaba esta experiencia que tuve con este amigo y quería precisar porque
me pareció muy interesante, pues, ¿no? ¿Qué hizo él, no? De repente no podía hacerlo desde casa. ¿Y qué hizo, no? Alquiló una oficina él mismo, ¿no? Obviamente que todos esos gastos, esos costos, ya los vamos a ir tocando, cómo es que van a cubrir o cómo es que lo van a ver para que de repente usted me dirá, no, pero ¿cómo voy a crear una oficina? Mejor voy a la oficina. No necesariamente, ¿no? Porque puede ser que la persona que te contrata, vamos a poner el ejemplo, esté fuera del territorio nacional, ¿no? Que solamente tenga, pues, no, de repente aquí una recepcionista y obviamente está contratando gerencia de proyectos, pero que se manejen de esta manera, ¿no? Que es en teletrabajo. Otro de teletrabajo que yo recuerdo y recuerdo mucho era de un familiar mío, ¿no? Que él, me acuerdo que él lo aplicaba, o no, él no está en este país, lo aplicaba en otro país, y un día tuve una llamada con él y me dice, no, estoy desarrollando una aplicación porque la verdad que tengo un tema personal, me dice, ¿no? Tengo un teletrabajo que hago desde casa y no me permite moverme mucho, no me permite hacer seguimiento a mis proyectos. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo una aplicación y me acuerdo que él dictaba cursos desde casa, ¿no? Y me dice, yo ahorita estoy cocinando, pero estoy dando un curso. Entonces, por ahí miren, ¿no? ¿Qué tipo de modalidad, ¿no? Que a quien no le gustaría, pues, no estar de repente haciendo tareas en el hogar y trabajando, ¿no? Por ahí más o menos vamos viendo el tema. Me dan un momentito, voy a traer mi cargador porque se va a acabar la batería y nos vamos a quedar colgados. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí vamos a poder, a ver, vamos a poner acá solo cargar, ya. Ahora sí vamos a poder hablar, porque veo que se estaba acabando mi batería y nos íbamos a quedar, pues, no, sin señal. Ahí sí vemos a perder toda la conexión. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más nos indica? Algunos principios, ¿no? Que van a envolver el teletrabajo, ¿no? Algunos principios que van a poder, pues, no van a dar, pues, no, como se dice, la patada inicial para poder iniciar, pues, de repente una negociación de esta modalidad, ¿no? Porque acuérdense que no es que yo de una vez y así unilateralmente decido que el trabajador va a hacer teletrabajo, ¿no? Tengo que medir todas las aristas de repente, pues, ¿no? La seguridad del trabajador, de repente, pues, ¿no? En este caso también tengo que medir por ahí, cómo voy a hacer el seguimiento a este proyecto o a este trabajador, cómo le voy a hacer el seguimiento, qué responsabilidades le voy a dar, ¿no? Todas las funciones, todas las cosas, vamos a verlo ahorita. ¿No? ¿Qué nos indica, no? La voluntariedad, ¿no? ¿Qué dice? El empleador o entidad pública, por razones debidamente sustentadas, puede efectuar la variación de la prestación del servicio a modalidad de teletrabajo, contando para ello el consentimiento del trabajador. ¿Ven? Ahí ya les pone un ejemplo claro. Tiene que haber voluntad de ambas partes para poder llevar el cambio de la prestación de este servicio o de esta modalidad de trabajo. Obviamente, pues no se ha tenido que evaluar, se ha tenido que llevar, pues no de repente por ahí una prueba rápida, a ver si las funciones no se van a ver mermadas. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo como le voy a poner, yo voy a manejarme por la parte muy, muy contable. Voy a ponerme por la parte contable. Yo provisiono mis comprobantes contables de una manera, pues no diaria, unos de 20 a 30 comprobantes, de los cuales, 25 son virtuales, que son de repente, pues, no, de manera electrónica, y los siguientes 5 podrían ser, pues, no, de manera física. Pero igual, tenemos la metodología de poder escanear y mandarte el documento. Entonces, por ahí le vamos dando un check. Por ejemplo, ¿no? Ya a esta persona podemos aplicarle, ¿no? Si su función simple solamente fuera esa, ¿no? Específicamente solo es, ¿no? ¿Qué más? De la otra parte, ¿qué podría ser? A ver, vamos a pensar. De la parte del empleador diría, bueno, entonces veo yo que la persona aquí en este caso es contador, hace las provisiones contables y necesita el software, necesita el sistema. Entonces tendría yo que darle, pues, ¿no? Una laptop, ¿no? Ponerle el sistema y que él se pueda conectar a través, no sé, pues, de los medios informáticos a la oficina para poder ingresar la información sin problema alguno. Por ejemplo, ahí ya tenemos de repente la cadena para esta persona. Solamente estamos viendo un ejemplo muy chiquito, específico. Ya con esto podemos cumplir.
Ahora, vamos a regular los horarios de repente, ¿no? Vamos a poner que de repente, ¿cuántas horas cumple en oficina? 8, o de repente 4, es a tiempo parcial, no lo sé. Toda esa información igual se va a tener que regular. Entonces, por ahí estamos viendo los ejemplos. ¿Qué más tenemos por acá? ¿No? ¿Qué otro principio? La reversibilidad. ¿Qué va a pasar? ¿O qué nos quiere decir? A ver, el empleador o entidad pública puede reponer al trabajador a la modalidad de prestación de servicio anterior al teletrabajo, eso quiere decir modo presencial, si se acredita que no se alcanzan los objetivos bajo la modalidad de teletrabajo. Vamos a seguir el ejemplo que ya dimos al principio, ¿no? Que pusimos 30 comprobantes. De los 30 comprobantes, 25 serán electrónicos y 5 serán físicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poner que diariamente, cuando estuve en casa, solamente provisionaba los electrónicos y los físicos no podía provisionarlo. Posiblemente sea por parte del empleador o también puede ser por parte también del trabajador, ¿no? El empleador de repente no mandó la información escaneada al correo de la persona o de repente, pues no, llegó el correo escaneado, pero el trabajador, como está acostumbrado a registrar solamente de manera electrónica, los físicos siempre necesitaba verlo. Entonces dice, no, como no veo físico, entonces no voy a provisionar. Entonces, por ahí de repente, pues no, cuando no se cumplen los objetivos trazados o las metas, pues no puestas, podría, pues no, reversar el trabajo a manera presencial. ¿Qué más nos indica? La igualdad de trato, ¿no? ¿Qué nos indica? A ver, el empleador o entidad pública debe promover la igualdad de trato en cuanto a las condiciones de trabajo de los teletrabajadores en relación a quienes laboran presencialmente. Seguimos con el ejemplo, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, mejor dicho. ¿Qué hacemos? Los 30 comprobantes que provisiona la persona, obviamente una persona de la misma jerarquía, de repente de misma franja, de repente laboral, debería cumplir la misma función en oficina, de repente, ¿no? Persona, ¿no? 30 documentos, 25 electrónicos, o de repente 20 electrónicos y 10 físicos, él lo va a hacer en la oficina. O de repente viceversa, vamos a poner que él provisiona 25 documentos físicos y 5 de electrónicos, que es distinto a lo que hacía el teletrabajador, ¿no? Por ahí, por ejemplo, a los dos los podemos medir, no hay ningún problema, ¿no? Porque al final provisionan 30 comprobantes, porque la función no es que sea electrónico o físico, sino la función de estas dos personas, que es provisionar en el software. Entonces, cuando provisionan en el software, tienen la misma cantidad, tienen la misma igualdad y por ahí tienen que tener el mismo trato. De repente, pues no, la remuneración debe ser la misma. El horario de trabajo en el teletrabajo podría variar, pero la cantidad de horas debería aplicarse la misma información. ¿Qué más? Una importante que yo sí de repente por ahí rescato mucho es esta, ¿no? Que dice la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Sabemos mucho de nosotros que cuando estamos trabajando en oficina a veces, como siempre dicen por ahí, ¿no? Dar nuestra milla extra o nuestro, ¿por qué no te pones la camiseta? Siempre escuchamos esas frases, ¿no? De los empresarios o de repente, pues, ¿no? De la gerencia, ¿no? No estás dando cabalidad a tu función, no necesariamente pues no trabajar 12 o 14 horas al día es ponerte la camiseta o es de repente pues no, que estás pues no comprometido con la empresa, no necesariamente, ¿no? Tú deberías trabajar las 8 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos pues una vida personal, una vida familiar también, ¿no? ¿Por qué? La vida personal podría ser, por ejemplo, no sé, tengo que estudiar, tengo que hacer mis labores, no sé, por ahí de repente yo hago otras actividades, puede ser deportivas, religiosas, no sé, pues estudiantiles, todo eso compete a tu vida personal. Después de tu hora de trabajo, deberías seguir tu vida, tu curso normal. Después, ¿qué más tenemos? También tenemos la familiar, ¿no? Las personas que son casadas, de repente, pues, no, a la esposa, a los que tienen hijos, tienen que dedicar tiempo a los hijos, ¿no? A los que son solteros, de repente, pues, no, a la novia, y a los que de repente son solteros y todavía no tienen novia, podrían dedicarle, pues, el tiempo a sus padres, a sus primos, a sus hermanos, ¿no? Vida familiar, ¿no? Entonces, por aquí yo sí me empato mucho con esta modalidad, ¿no? Que nos dice promover un equilibrio entre las actividades realizadas en los ámbitos personales, ¿no? Familiares y laborales, ¿no? De los trabajadores o servidores públicos a través de la modalidad de trabajo. En tal sentido, deberá existir una adecuada correspondencia entre la carga de trabajo y la jornada de labores o servicios asignados.
¿qué quiero decir, no? Que de repente, pues no, si ya cambié la estación, ¿no? De labores, en este caso, pues no, ya no estoy laborando, pues no, en oficina físicamente, ¿no? No indica que virtualmente o haciendo un teletrabajo, ¿no? Podría ser, yo voy a cumplir de repente, pues, no, 10 a 12 horas. No es necesario, ¿no? De repente yo soy muy bueno, hago mi trabajo en cuadro, ¿no? Tampoco se requiere hacer, ¿no? De repente las 8 horas al día, ¿no? Eso ya tendrán que ver y regularlo entre ustedes, ¿no? De repente, por ahí bajan de repente la jornada laboral, también de repente pueden por ahí bajar un poquito la remuneración, sin afectar, pues, no, los beneficios de los trabajadores, obviamente, ¿no? Llegando a una información consensuada, ¿no? Por ahí ustedes tendrán que medir, pues, ¿no? Los pros y los contras, por ejemplo, de qué gastos y qué no gastos va a incurrir el trabajador y también qué gastos y qué no gastos va a incurrir la empresa, ¿no? Porque si yo no voy a la empresa, no voy a gastar agua de repente de los servicios higiénicos, no voy a gastar luz, no voy a gastar de repente el internet, no voy a gastar de repente las líneas de comunicaciones, ¿no? O de repente no voy a gastar otro tipo de beneficio que nos puede otorgar de repente la empresa, ¿no? Puede ser movilidades, alimentos, no lo sé, pues de repente capacitaciones, todas esas cosas de repente que los brindaba presencialmente, ¿no? Algunas que van a tener que pasar, obviamente, pues, ¿no? De manera, de teletrabajo también van a poder ser aplicadas, ¿no? Por ejemplo, la capacitación puede ser aplicada, pues, ¿no? Tanto el teletrabajo como el trabajo presencial, ¿no? Ahí no habría ningún problema, por ejemplo. ¿Qué más? A ver, algunas formalidades del teletrabajo, ¿no? ¿Cómo se formaliza el teletrabajo? ¿No? A través de contratos, ¿no? Ya hemos indicado que las resoluciones de incorporación o designación normalmente están reguladas para el sector público. Ustedes acuérdense que ellos sí, pues, ¿no? A través de resoluciones es donde aprueban o desaprueban, pues, ¿no? Los cargos y también, pues, no, las funciones, ¿no? ¿Qué más? Las adendas o acuerdos que establezcan la modalidad de teletrabajo, ¿no? O el cambio de modalidad presencial por la de teletrabajo. Se celebran por escrito y se sujetan a las condiciones y requisitos previstos en las normas que les sean aplicables, ¿no? Según el régimen al que pertenecen cada teletrabajador. El empleador o entidad pública deberá entregar al teletrabajador un ejemplar de aquellos documentos según corresponde. ¿Por qué aquellos documentos? Porque aparte del contrato, ustedes pueden firmar anexos, ¿no? De repente, no sé, pues un anexo donde indique, pues, ¿no? Que cuando culmine, pues, no, el servicio, tú tendrás que entregar, pues, no, las informaciones de repente o los medios informáticos que te están otorgando. De repente te están otorgando un celular, te están otorgando una computadora, una memoria, una cámara, no lo sé, lo que tú puedas, para que tú puedas cumplir con tu función. Todo eso puede ser un anexo, por eso dice aquellos documentos, no solamente el contrato. Ya estamos viendo que tiene que estar regulado con un contrato de manera escrita, ¿no? No es como de repente cuando uno trabaja de presencial, ¿no? Porque hay dos maneras de celebrar el contrato de una manera presencial, ¿no? Tenemos, pues, ¿no? La modalidad escrita y la modalidad verbal. En este caso, sí tiene que ser celebrar por manera escrita. ¿Qué más? ¿Qué nos indica, no? En estos documentos, el empleador deberá consignar como mínimo la siguiente información. Los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos a emplearse para la prestación del servicio, así como la parte del contrato responsable de proveerlos, ¿no? ¿Qué nos indica, no? Que por ejemplo, si vamos a tener, como le digo, vamos a seguir el caso del asistente contable o del contador que provisiona 30 documentos. ¿Qué requiere, qué información requiere? Una computadora, entiendo yo, porque tiene que tener acceso al software de la empresa, ¿no? ¿Qué más requiere? De repente requiere un celular para poder hacer las coordinaciones. ¿Qué más requiere? De repente requiere, pues, no, a ver, no sé, pues de un file palanca, por ejemplo, para que vaya archivando la información, si es que fuera el caso, ¿no? ¿Qué más requiere? De repente requiere, pues, no, una memoria más amplia para poder guardar todos estos documentos que, que va a servir de repente para cuando tenga una fiscalización más adelante, no lo sé. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos indica, no? En caso los medios sean proporcionados por el empleador, deben indicarse las condiciones de utilización, la responsabilidad del trabajador sobre los mismos y el procedimiento de devolución al momento de finalizar la modalidad de trabajo. Eso es lo que le estaba explicando hace un momento, ¿no? Se supone que si en este caso la empresa te entrega, pues, no, la laptop, celular, no sé, una cámara, una memoria, para poder cumplir, pues, no, a cabalidad tus funciones, lo que tú tendrías que hacer en este caso es poner por escrito
cuando termine el contrato, que tienen que ser devueltas, obviamente en las condiciones óptimas para poder volver a reutilizarlo de repente, ¿no? O de repente, no sé, pues por ahí puedes pactar que de repente, pues no, en el transcurso de vida, obviamente que puede haber fallas, obviamente tendrás que ver, pues no, las implicancias que puede aplicar en este caso, ¿no? También tienes que poner ahí de manera escrita el uso correcto de este material que tú le entregas, no, no necesariamente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pues, ¿no? Me dieron una computadora para hacer mi teletrabajo, pero como yo no tengo computadora en casa y tengo un niño menor y él le gusta jugar, va a poder jugar, pues, ¿no? Ahora estos juegos de moda que se llama el Fortnite y el FIFA, entonces esos juegos va a poder de repente jugar mi hijo y de repente, pues, no va, de repente hasta virus le puede entrar a la computadora y ya me veo perjudicado. Por ahí de repente, pues, no, les pongo un ejemplo, ¿no? Si obviamente pues en esas condiciones se malogra, va a tener que cubrir de repente el costo a través del trabajador, ¿no? En cambio, si se malogra en otras condiciones, por ahí de repente el empleador va a poder asumir. Por ahí ya vamos viendo pues no la diferencia del trabajo remoto con el teletrabajo, ¿no? Que eso no, el trabajo remoto no nos indica muy, de repente a muy grosso modo, de repente, ¿no? ¿Qué más? A ver. En caso los medios sean proporcionados por el trabajador, por el teletrabajador, ya vamos a llamarle teletrabajador porque es de la manera correcta, debe indicarse el monto de compensación que deberá efectuar el empleador. En caso de entidades públicas, dicho pago se realizará conforme al marco legal vigente. ¿Por qué precisa para las públicas marco legal vigente? Porque eso está a nivel de presupuesto. Eso es un tema muy distinto al sector privado. El sector privado pues no maneja sus presupuestos internamente. En cambio, el sector público tiene pues no temas presupuestales donde no puede de repente pues sobrepasar o llevar otros tipos de gastos ya designados para el teletrabajo, por ejemplo. Si el teletrabajador pone las cosas informáticas, en este caso, pues, ¿no? Nos da el celular, nos da pues no la laptop, de repente nos está dando el internet, nos está dando de repente la memoria que nosotros requerimos para que él pueda cumplir la función. Estos gastos pueden ser compensables. Obviamente pues no va a tener que ser consensuado y de repente por ahí va a tener que tener un valor de mercado, por ejemplo, ¿no? Pero, yo me compré una laptop, la laptop me costó 2.000 soles, entonces yo solamente espero mi reembolso de los 2.000 soles para poder cumplir mi función, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una laptop, no sé, de repente, pues no, y yo voy a prestar servicios con mi laptop, ¿no? Y no voy a comprar, el trabajador puede decir, ya, mira, yo la laptop, yo tengo un leasing financiero que arriendo laptops y me cuesta tanto. Yo el porcentaje voy a promediar por unidad y voy a pagarte esa información diaria. Por ejemplo, ¿no? Se podría decir, sería una competencia sana o un pago sano, ¿no? ¿Por qué? Porque estás midiendo dentro de tus funciones que tú haces un arrendamiento, pues, no, financiero, haces con la laptop y no hay ningún problema. Entonces, por ahí podrías, pues, no, medir también tu costo, ¿no? Para que tampoco el costo sea carísimo, ¿no? De un teletrabajo, ¿no? La idea es, que todo sea, pues, no, de manera equitativa. ¿Qué más? Las medidas sobre la gestión y seguridad de la información derivadas del uso de los medios con que se preste el servicio bajo la modalidad de teletrabajo, ¿no? Ya sabemos, pues, ¿no? Que obviamente cuando uno presta trabajo fuera de oficina, tiene que guardar la información, la seguridad, pues, ¿no? En este caso, pues, ¿no? El know-how de la empresa, no sé, pues, las fórmulas, los métodos, esas cosas deberíamos tener mucho, mucho cuidado. Esa es una de las cosas que debe fijar también el contrato muy, muy específico para que no se preste a malinterpretaciones más adelante y tengamos problemas con nuestro empleador de repente, ¿no? O tengamos problemas de repente, pues no en este caso de repente con el trabajador, no lo sé. Y de repente, pues no, vamos a incurrir en costos laborales que simplemente, pues no están dentro de nuestro presupuesto. Por ahí hay que medir bien, pues no, analizar bien todas las aristas, como le digo, para que puedan aplicar un teletrabajo correcto, ¿no? ¿Qué más? La jornada que se asigna al teletrabajador, de acuerdo con los límites previstos en las normas que resulten aplicables, ¿no? Vamos a poner, pues, ¿no? 8 horas como trabajo, como jornada máxima, no, se me ocurre, ¿no? Como es una jornada normal regulada en el 728, por ahí podríamos, pues, ¿no? Hacer la misma regulación para el teletrabajador y decirle, mira,
por tus funciones vamos a de repente adecuar horario, vamos a trabajar de 7 a 11, por ejemplo, ¿no? Que hay 4 horas, y después posteriormente la tarde de 2 a 6, por ejemplo, ¿no? Ya, de 12 a 1 tiene pues no refrigerio, tiene de repente, o de 11 a 2, tiene refrigerio, pues no tiene para distraerse, pues no viendo televisión, no sé, o de repente hacer su fulbito, salir a correr, no sé, o de repente por ahí aplicar otros actos de recreatividad que él vea conveniente. Puede dormir también, o no sé, pues si a él le gusta dormir, porque hay personas que le gusta dormir, o hay personas que de repente les gusta leer, o les gusta, pues, no, de repente los videojuegos, no lo sé, o sea, tantas infinidades para poder hacer un, pues, un trabajo compensado, ¿no? Como igual como si fuera un trabajo de repente de oficina, ¿no? ¿Qué más? También debe indicar el mecanismo de supervisión o de reporte implementarse para facilitar el control y supervisión de labores, de ser el caso, ¿no? Por ahí les puedo dar un ejemplo, pues, ¿no? No sé si ustedes de repente ya conocen, pues, aplicativos, existen aplicativos ya gratuitos que van midiendo, pues, ¿no? O hacen seguimiento a, a las funciones de los trabajadores, ¿no? No necesariamente vas a hacerlo a través de correos, ¿no? Porque imagínate, pues, ¿no? Te vas a llenar de correos, de repente, ya hiciste el trabajo, no, lo postero mañana, al siguiente mañana. Hiciste el trabajo, entonces, para evitar todo ese tema, simplemente creamos, pues, ¿no? Como les decía en un principio, un diagrama de Gantt, y vemos, pues, ¿no? Tecnológicamente, de agilizar este trabajo, ¿no? Poner ahí tareas, 5 tareas durante la semana, y al finalizar la semana poder evaluar entre las 5, cumplió objetivo, uy, no cumplió, preguntar ahí, decir, ¿qué pasó en este momento, no? Indicar, bueno, no, si estuve enfermo, no, por motivos de repente, por horarios establecidos, no pude cumplir con la labor, no sé. Ahí podrán ver ustedes, pues, no, la modalidad y explicar la forma, ¿no? Pero ya no va a ser a través de correo, sino va a ser a través de un aplicativo, de repente. Ya como les mencionaba, existen aplicativos que se pueden usar, ¿no? Uno de ellos, creo que me enseñó un amigo, se llama el Wonderlist, que por ahí listas un grupo de tareas y haces un grupo y el del otro lado pues lo puede ir viendo, lo puede ir revisando. También tenemos de repente el Trello, creo que es donde tú creas pues no las tablas dinámicas y vas poniendo las tareas con funciones, con horarios y con responsabilidades, y del otro lado va a ir revisando pues la jefatura. Obviamente pues como lo regulen ustedes, ¿no? Como de la mejor manera que ustedes puedan llevar para que pueda ser comprensible el teletrabajo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra formalidad tenemos? ¿No? Cuando se trate de un cambio de modalidad convencional a modalidad de trabajo, el empleador o entidad pública debe indicar la justificación del cambio, así como los objetivos que persigue con aquella variación. Esto les estaba mencionando en su momento y les decía, ¿no? Que no necesariamente, pues, no, todos los trabajos van a poder pasar a teletrabajo. Hay algunos que no van a poder ser posibles. Obviamente que tenemos que justificar. ¿Qué estamos buscando con esta variación? De repente, pues, no reducir costos para la empresa, y para el trabajador dar el beneficio de que pase más tiempo en casa, o de repente, pues, no, que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Porque todos conocemos que hay personas que viven muy, muy lejos de los trabajos, ¿no? Y que demoran de repente 2 o 3 horas por el tráfico en llegar, y viceversa para regresar a su casa. Entonces, imagínense, esa persona, pues, no, se pasa de repente 5 o 4 horas en el carro. Entonces, por ahí lo que queremos alcanzar con este teletrabajo es de repente darle calidad de vida a esta persona, ¿no? O de repente también puede ser por un tema ambiental, ¿no? Un impacto ambiental, ¿no? Si este trabajador, pues, no sé, maneja una moto bueno, está deteriorada y siempre me está contaminando el ambiente. Entonces, por ahí de repente la solución para aplicar. Entonces, no sé, pues tendrían que ustedes justificar ahí el cambio, y que obviamente, pues, no, que esté dentro de los parámetros para poder aplicar este teletrabajo que hoy en día va a ser una alternativa. Yo estoy 100% seguro que va a ser una alternativa, y de repente para reducir por ahí unos costos laborales y también para unos beneficios, en este caso, como les explicaba ya, ¿no? El beneficio de calidad de vida para las personas, ¿no? Porque obviamente, bueno, cuando uno está en oficina a veces se siente más presionado que cuando está en casa. ¿Qué más? La entrega al teletrabajador de medios informáticos, de telecomunicaciones análogos, adicionales a los inicialmente proporcionados por el empleador o entidad pública, deberá constar por escrito detallado los bienes entregados. Posiblemente, no, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si tú eres de repente por ahí, pues, no, una persona que maneja, pues, no, diseños, por ejemplo, ¿no? Y de repente tú requieres, pues, no, una placa más integrada para tu laptop. Entonces, de repente tú la puedes colocar, ¿no? Y indicar, bueno, que estamos
poniendo, o sea, es un bien adicional, o de repente la empresa dice, no, si mi trabajador necesita, no sé, pues un internet de mayor capacidad. Entonces yo le voy a poner un internet de 300 megas para que él pueda de repente cumplir con su función a cabalidad. Por ahí también tendrán que costar, pues no, en el contrato o haciendo una adenda de repente, los bienes que estamos entregando adicionalmente allá al grupo informático. De repente el trabajador me dice, no, mira, el celular que tú me das no tiene una buena cámara, entonces yo necesito una buena cámara. Entonces a partir de eso voy a entregarte, pues no, una cámara profesional para que hagas tu función. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿Qué más? La constancia que se suscribe por ambas partes y se emite por duplicado. Ya sabemos que la firma de ambas partes, ¿no? Y se da por duplicado para poder entregar uno al trabajador y uno a la empresa. ¿Qué más? Durante el desarrollo del teletrabajo, las partes pueden acordar la modificación de los términos inicialmente pactados de conformidad con las normas vigentes, respetando la información mínima. Toda la información que hemos tocado, ¿no? Todos los puntos que hemos tocado, se puede ver cambiado también. No hay ningún problema, se puede cambiar, pero obviamente respetando todos los parámetros, ¿no? Que no tengamos, pues, no de repente por ahí ninguna vulnerabilidad en cuanto a los beneficios o obligaciones de ambas partes, ¿no? De tanto de los trabajadores como los empleadores. ¿Qué más? Tenemos dos modalidades de, trabajo, de teletrabajo, ¿no? La forma completa y la forma mixta. ¿Qué nos indica la forma completa? El teletrabajador presta servicios fuera del centro de trabajo o del local de la entidad pública, en este caso, ¿no? Pudiendo acudir ocasionalmente a estos para las coordinaciones que sean necesarias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ustedes, vamos a seguir con la persona que es contable, ¿no? Y de repente, pues, nos requieran su presencia para que dé explicaciones, no sé, pues, de repente, frente a una entidad que están siendo auditadas, por ejemplo. Necesitan entrevistarlo a él específicamente. Entonces, en ese caso, posiblemente vamos a poder decirle, no, necesitamos en oficina porque vas a tener que dar un parte. No, también se puede llevar de manera, pues, no, a través de estos medios informáticos, Zoom o WhatsApp, Facebook, no sé, tantas cosas que también pueden hacer entrevistas. Pero esa entrevista tiene que ser presencial, por ejemplo. En ese caso, de manera puntual, el trabajador va a tener que ir a oficina, ¿no? ¿Qué más? La forma mixta. ¿Qué nos indica la forma mixta? El teletrabajador presta servicios de forma alterna dentro y fuera del trabajo, ¿no? O local de la entidad pública. En este caso, por ejemplo, vamos a poner, sigamos con el ejemplo del trabajador, del asistente contable que nos indica, pues, ¿no? Que provisiona 30 documentos, ¿no? Pero por X motivos, ¿no? Que va a tener que ir a oficina, va a ir de manera. Lunes, miércoles y viernes va a trabajar, va a aplicar teletrabajo para esta persona. Y martes y jueves va a aplicar en oficina. Esos días, pues no, habrá que hacer de repente las coordinaciones, las reuniones en oficina que correspondan, toda esa información, bueno, que sea competente para que él pueda cumplir su función. ¿Qué más tenemos? La jornada de trabajo, ¿no? La jornada ordinaria de trabajo o de servicio que se aplica al teletrabajo es sujeta a los límites, o sea, o posiblemente sea al límite permitido el máximo, que sean 8 horas, igual, pues no, que la ley 728. ¿Qué más? Los trabajadores y servicios y servidores públicos pueden prestar servicios bajo la modalidad de trabajo en jornadas a tiempo parcial también o en sistemas de media jornada. Y a eso va a ser de repente, pues no, en la modalidad que se encuentran los trabajadores, o de repente va a ser, pues no, en la consensuada o de repente, pues no, en la coordinación que haga, pues no, empresa con trabajador, y ahí pues podrá pues ver, pues no, y ver si es que está dentro de estos parámetros, ¿no? O funciones que va a tener que aplicar, ¿no? Obviamente que iguales se encuentran sujetas, pues no, a fiscalización inmediata de jornada, sin ningún problema. ¿Qué más? La variación, por ejemplo, acá, importante, vamos a leer un poquito, a ver. La variación de la modalidad convencional de prestación de servicios, ¿qué quiere decir, no? Que la manera presencial, ¿no? A la de teletrabajo es voluntaria y no puede significar en sí misma la afectación de la naturaleza del vínculo entre el trabajador y la entidad, por ejemplo, ¿no? De los derechos, por ejemplo, de los beneficios, de la categoría y demás condiciones del trabajador o servicio público, salvo aquellas vinculadas a asistencia del trabajo o local de entidad pública, ¿no? ¿Cómo les explico esta información? A ver, si ustedes van a cambiar de repente, pues no, tienen ustedes 5 contadores y a los 5 contadores, pues no, 3 van a hacer teletrabajo y 2 van a hacer, pues no, trabajo presencial, no necesariamente porque voy a mandar teletrabajo voy a tener que bajar de repente la remuneración o voy a tener de repente, pues no, que cambiar de repente
condición de trabajo. De repente uno puede decir, no, ya tú no vas a ser contador, ahora vas a ser analista, nada más. ¿Por qué? Porque como vas a hacer teletrabajo, ya no te voy a ver y no voy a saber si es tu opinión o no. No, eso no podría pasar en este caso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos indica? La variación de la modalidad de prestación de servicios. El acuerdo de variación de la modalidad convencional, prestación de servicios a la del teletrabajo y viceversa, pueden ser permanentes o sujetas a plazo determinado, ¿no? Acuérdense que la variación, ¿no? Que en este caso cambia, pues, ¿no? De manera presencial a manera, pues, no teletrabajo, puede ser, pues, no permanente o de repente sujeta a un año, ¿no? De repente, ahorita, de repente, como les digo, puede ser una opción a plazo determinado, ¿no? Que voy a decir, mira, acaba el trabajo remoto, apenas se levante la cuarentena, vamos a aplicar teletrabajo hasta, se podría decir, 31 de diciembre del 2020, para poder, pues, no evitar que de repente suframos contagios, todas esas cosas. ¿Qué más nos indican, no? La reversión del teletrabajo. También podemos revertir una persona que está en teletrabajo a manera presencial si es que no se están cumpliendo algunas cosas. Ahí lo vamos a anotar. ¿Qué más nos indica, no? ¿Cuándo procede? ¿No? Procede por acuerdo escrito entre ambas partes, ¿no? El empleador o entidad pública deberá entregar al teletrabajador una copia de los acuerdos de reversión, ¿no? Ahí nos indica, ¿no? Que procede por acuerdo escrito entre las partes, el empleador o entidad pública deberá entregar al teletrabajador una copia del acuerdo. O sea, no necesariamente, pues, no, simplemente porque no se cumplen los objetivos. Ahorita vamos a ver también en otras modalidades que se puede revertir este teletrabajo, ¿no? A ver, igual, como le digo, acuerdo escrito entre ambas partes y una copia lleva el trabajador. ¿Qué más? También procede por decisión unilateral del empleador, ¿no? Pero ¿en qué condición, no? La que es comunicada por escrito al teletrabajador en un plazo razonable no menor de 15 días naturales de anticipación, más el término de la distancia. Para que opere la reversión, el empleador o entidad pública debe sustentar dicha comunicación que no se han alcanzado los objetivos de la actividad en modalidad de teletrabajo. Eso es lo que le estaba explicando hace un momento, ¿no? Se le estaba diciendo, ¿no? Si por ahí de repente, pues, no estamos aplicando el teletrabajo y no se están logrando, pues, no los objetivos que nosotros queremos, o de repente por ahí que nosotros estamos, pues, no, tratando de buscar, nosotros unilateralmente podemos decir revertir toda esta información. No hay ningún problema. Obviamente que tenemos que darle, pues, ¿no? Si el trabajador está en provincia, por ejemplo, está haciendo el teletrabajo desde Cusco, no le vamos a dar 15 días y no, vamos a tener que el tiempo prudente. Si es que él viaja, pues, no, en transporte terrestre o transporte aéreo, vamos a tener igual, darle el tiempo prudente para que él se pueda presentar, ¿no? Y pueda hacer, pues, de manera presencial su información, de repente, o hacer su descargo también. ¿Qué más? ¿Quién más puede solicitar la reversión? El teletrabajador también puede solicitar la reversión, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? Puede denegar dicha solicitud en su uso de su facultad directriz. La respuesta a la solicitud del trabajador debe sustentarse y comunicarse por escrito en un plazo no mayor a 6 días naturales. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes estar de acuerdo con el teletrabajo, pues vamos a poder, pues, no, no sé, pues no te está dando las condiciones que tú de repente, pues, no estás acostumbrado a trabajar de manera presencial y tú puedes revocar esto, ¿no? Obviamente, pues, no, que la empresa, ¿no? Como facultad directriz podría denegar esa solicitud. Obviamente que tiene que presentar, pues, no, todos los descargos de ambas partes, tiene que estar tácitamente, pues, no, validado, ¿no? Porque si no, podría, pues, no, incurrir en un acto de hostilidad, por ejemplo, ¿no? No necesariamente, pues, no, los actos hostiles que vemos normalmente, pues, no, que puede ser, pues, el acoso, no sé, pues, también, falta, cambio de horario, cambio de estaciones, todas esas cosas también puede ser mencionado como una hostilidad cuando uno está revirtiendo de repente, pues, el teletrabajo. ¿Qué más nos indica, no? Y procede cuando se cumple el plazo previsto en el acuerdo de variación. ¿Qué quiere decir, no? Que vamos a poner, como estamos poniendo el ejemplo, hasta el 30 de junio hacemos trabajo remoto y a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre hacemos el teletrabajo. Una vez que sea ya el 1 de enero del 2021, ya vamos a pasar, pues, ¿no? Nuevamente a hacer nuestro trabajo presencial. ¿Qué más? Los derechos que tenemos los trabajadores, los teletrabajadores, me confundo, disculpen, ¿no? El teletrabajador tiene los mismos derechos y beneficios que los trabajadores que prestan servicio bajo la modalidad convencional de acuerdo al régimen al que pertenezcan cada teletrabajador, salvo aquellos vinculados a la asistencia de trabajo, ¿no? Ya eso es un tema distinto. ¿Qué más? ¿No? Entre los derechos podemos mencionar lo siguiente, ¿no?
la capacitación sobre los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos que emplearán para el desempeño de la ocupación específica, así como las restricciones en el empleo de tales medios, la legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual y seguridad de la información. Ojo que también tienen derecho a la capacitación. No es que porque ya estás en teletrabajo, no, yo no voy a capacitar, de repente, pues no, seguridad salud en el trabajo. Verá la forma de que, no sé, pues a través de una cámara te puedas tú conectar y también te puedas capacitar como todos los trabajadores que están de manera presencial, por ejemplo. ¿Qué más? La capacitación de esta información, ¿no? Se debe iniciar antes de la prestación del servicio bajo la modalidad de trabajo y cuando el empleador introduzca modificaciones sustanciales a los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos con los que el teletrabajador presta sus servicios. ¿Qué más? La intimidad y privacidad, ¿no?, de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajador, considerando la naturaleza del teletrabajo, ¿no? De repente, por ahí, de repente, ¿no?, estás en casa y estás leyendo un correo personal, obviamente, pues, ¿no?, y si la laptop es de la oficina, por ahí de repente no podrían, pues, no, violar de repente tu intimidad, ¿no? ¿Qué más? Protección de la maternidad y el periodo de lactancia de la teletrabajadora. En este caso, pues, no, si la persona sale embarazada y hace teletrabajo, obviamente tendrá, bueno, su pre y post, que es su descanso de maternidad, y obviamente uno su hora de lactancia, que es por, por el periodo durante un año, ¿no? ¿Qué más? La seguridad y salud en el trabajo en lo que fuera pertinente y considerado las características especiales del teletrabajador. Bueno, aquí importante señalar, porque justo yo lo estaba mencionando, creo que en una conferencia anterior, que obviamente, pues no, ya que estás en casa, de repente, pues no tienes las mismas condiciones que estás en el trabajo, ¿no? De repente no tienes un mousepad, ¿no? De repente no tienes una silla ergonómica, no tienes de repente, pues no, un escritorio adecuado para hacer tu función, estás haciendo de repente en una mesa diferente a la que tú estás acostumbrado. Y todas esas cositas de repente, pues no, en el transcurso del tiempo pueden generarte, pues, ¿no?, un problema de salud. De repente, pues no, de visión, de postura, no necesariamente, pues no tiene que ser una caída aparatosa, ¿no? O sea, por ahí de repente, ¿no? Hay personas que sufren ustedes, pues, ¿no?, del túnel carpiano, ¿no?, que tienen acá en el brazo y tienen que estar en una posición, o a veces algunos usan una férula para poder mantener, pues, ¿no?, de repente no puede tanto tiempo mantener, pues, ¿no?, en un espacio rígido, que sería una mesa de repente de vidrio, de madera, no tendrán el mouse por ahí, tendrás que brindarle, pues, la información que corresponda. ¿Qué más, no? Y la libertad sindical, ¿no? Ya sabemos, pues, ¿no?, qué tipo de libertad sindical tenemos aquí en Perú, cómo está regulado y todo eso ya no es de repente punto relevante para un derecho, ¿no? Ya sabemos que está tácitamente escrito siempre. ¿Qué más? ¿Qué obligaciones tiene, no? El trabajador tendrá las mismas obligaciones que los trabajadores y servidores que prestan servicios bajo la modalidad convencional para el empleador o entidad pública conforme al régimen que resulta aplicable. Por ejemplo, ¿no?, de repente, tanto el teletrabajo como el trabajo presencial ponen un horario de inicio de ingreso, ¿no? Bueno, vamos a hacer que el trabajo va a ingresar a partir de las 8. Entonces, a partir de las 8, la persona ya tiene que estar, pues, no, activa con su laptop, con su celular o con los medios que le haya entregado, en este caso, la empresa, para poder, pues, no, llevar adelante. A ver, acá tenemos algunas obligaciones. Cumplir con la normativa vigente sobre la seguridad de la información, protección y confidencialidad de datos y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Durante la jornada de trabajo o servicio, el trabajador deberá estar disponible para las coordinaciones con el empleador o entidad pública en caso de ser necesario. ¿Qué indicaba anteriormente la seguridad en el trabajo? Porque puede ser que hay trabajadores que de repente, pues no, no inconscientemente, sino hay algunos conscientemente puedan, pues no, cometer una falta de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, por ahí podría entender de repente el problema. Entonces, a ver, me avisa si por ahí de repente se escucha un poquito mal, por favor me pasan la voz, por ahí veo que de repente se está escuchando mal. Si no, estamos todo ok, sigamos nomás. ¿Qué más nos indica? A ver, no, ya que como les explicaba, ¿no? Hay personas que conscientemente de repente, pues no, se ven pues de repente afectadas con en este caso, la seguridad de un trabajo, ¿no? Diferentemente, ¿no? Están haciendo de repente problemas ahí, a ver,
¿Me escuchan? A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Ya, a ver. Ya, perfecto. Listo. A ver, ya, sigamos entonces. Disculpen por el impasse, ¿no? A veces hay que ir adecuando. Tenemos acá la tecnología a, a flor de piel. ¿Qué más? Guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador o entidad pública para la prestación de servicios, ¿no? La obligación tuya es mantener, pues, no el know-how, o los secretos o la fórmula de la empresa, pues, no bajo la misma información que prestabas de una manera presencial, ¿no? No necesariamente porque estás en casa ya puedes de repente por ahí vulnerar la información de la empresa, tener cuidado con eso, ¿no? Podrías tener, pues, ¿no? De repente acciones hasta legales por parte de la empresa si es que el contrato lo fija de esa manera. Y puedes tener, pues, ¿no? De repente, pues, ¿no? Problemas hasta penales, ¿no? Ya, ¿qué más nos indica? Cuando el teletrabajador le sean suministrados por parte del empleador los elementos y medios para realizar de las labores, estos no podrán ser usados por personas distintas al teletrabajador, salvo pacto en contrario, ¿no? Eso sí es que algunos acuerdan de contrario, ¿no? ¿Qué más? Deberá restituir los objetos entregados en buen estado al final de esta modalidad, con excepción del deterioro natural. Justo, ¿se acuerdan que estábamos hablando desde el principio? Que, por ejemplo, si te entregan una laptop, una cámara, tú deberás entregarlas en óptimas condiciones. Estos aparatos o estos equipos no van a poder ser usados por un familiar o una persona tercera que no esté de repente indicado en el contrato, porque podría tener problemas, se podría averiar y todo. Obviamente, pues no, todos estos equipos tienen un desgaste natural, ¿no? De repente, pues no, se desgastan los teclados, de repente el celular, pues no va perdiendo, pues no, el tiempo de la batería, todas esas cosas de repente por ahí, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Acá hay una responsabilidad de ambas partes. Las condiciones de trabajo para la prestación del teletrabajo, tales como equipos, acceso a Internet, conexiones de red, programas informáticos, medidas de seguridad de la información, entre otros, ¿no? Obliga a quienes lo otorgan a realizar la idoneidad de los mismos, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? ¿No? Si el empleador no cumple con entregar las condiciones de trabajo cuando le corresponda, pese a que al teletrabajador está a disposición para prestar el servicio, aquel no podrá dejar reconocer la remuneración a la que el teletrabajador tiene derecho, salvo norma legal en contrario. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no, por X motivos te dieron la laptop, pero no puedes conectarte a la oficina, obviamente, pues no estás a disposición de la empresa. Si ellos te dicen, no, mira, ese día no trabajaste, no funciona así. No funciona así. Se tendría que pagar el día y obviamente, pues, ¿no? Tratar de solucionar el problema a la brevedad para que tú te puedas, ¿no? Conectar, ¿no? Porque ya obviamente se pactó un teletrabajo y ya obviamente están las condiciones de ambas partes y la disposición tendría que cumplirse simplemente. Acá algo muy importante, ¿no? En el caso de pérdida, sustracción o deficiencia o deterioro de los equipos, ¿no? En este caso, ¿no? Que haga imposible el uso de las condiciones por causas no imputables a ninguna de las partes, el teletrabajador deberá informar de inmediato al empleador o entidad pública con la finalidad que adopte medidas para garantizar la continuidad de las labores. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que entramos por ahí a una página, pues de repente, pues no, que nos indicaron en la empresa y necesariamente la página por ahí entró un virus, ¿no? Obviamente, pues no, tú has seguido las indicaciones de tu empleador. Tu empleador te dijo, tienes que entrar a esta página, descargar esto, tú descargaste y ellos tampoco sabían que esa descarga iba a tener virus. Por ejemplo, ahí tendrías que tú informar inmediatamente, ¿no? Obviamente que va a ser de repente por ahí dudoso o poco creíble, pero obviamente, pues no, a través de los medios, ellos van a poder, pues no, de repente auditar o satisfacer sus curiosidades de que cómo ha sido esta máquina, pues no infectada, ¿no? O de repente, pues no, de repente, no sé, pues, ocurre, pues no, vamos a poner algo extremo, ¿no? Un desastre natural, un terremoto y le cae, pues no, la laptop se cae al piso y se malogra, obviamente pues no tiene la justificación de por medio que es a través de un desastre natural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí vas a tener de repente un deterioro no, pero por ejemplo, si tienes un perro, una mascota y se subió a la laptop y la tumbó, ya tendrás que ver, pues no, la justificación que vas a tener que presentar, ¿no? Hay cosas que también tienen la responsabilidad de ambas partes, ¿no?
¿Qué más? ¿Escuchan? ¿Sí? Se cortó el audio. ¿Me logran escuchar ahí? Ya. A ver, me van a disculpar, ahí se acabó la batería de un equipo y sigamos con el otro equipo, ¿no? Nos habíamos quedado en la responsabilidad de ambas partes, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Por ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos el reconocimiento del pago por los medios aportados por el teletrabajador, ¿no? Es la forma como se van a compensar, por ejemplo, ¿no? El pago de la compensación por las condiciones de trabajo asumidas por el teletrabajador deberá efectuarse del empleador o entidad pública sujeto a lo siguiente, ¿no? Para el caso del sector privado, la compensación se realiza en dinero y en moneda en curso. El monto se determina por acuerdo de ambas partes. A falta de acuerdo, este se determinará en función al valor de los bienes en el mercado, ¿no? ¿Qué más? Y para el caso del sector público, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? El referido pago pudiese realizarse cuando fuese el caso, está sujeto a las disposiciones de carácter presupuestal aplicables en las entidades de dicho sector, ¿no? ¿Qué más? Y eso es algo importante ¿no? que les estaba mencionando, que es las condiciones de trabajo de carácter no remunerativo para el teletrabajador, ¿no? Los bienes y servicios brindados por el empleador o entidad pública como condiciones de trabajo no tienen carácter remunerativo para ningún efecto legal. ¿Qué pasa ahí? Porque de repente ustedes están viendo de repente ahí o están de repente tomando que, ok, me dan una laptop, me dan de repente me dan una laptop, me dan un equipo de repente, y por ahí de repente ustedes están viendo, pues, ¿no? Que el tema está subiendo la remuneración, pero no, es un carácter no remunerativo las condiciones de trabajo para estos casos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Y aquí tenemos, bueno, algunas profesiones, ocupaciones del teletrabajo, ya para ir culminando, pero yo me acuerdo que esta es la última diapositiva que tengo, ¿no? Tenemos, pues, ¿no? Los trabajos, bueno, administrador, contador, ¿no? También puede ser comercio, abogado, ¿no? Me estoy saltando algunos, ¿no? Economista, un estadístico, un arquitecto, un diseñador gráfico, no lo sé, un auditor, un digitador, ¿no? En el auditor ahí de repente tendríamos que ver los parámetros porque ellos también hacen un tipo de prueba donde obviamente, pues, no necesitan de repente una entrevista, ¿no? Por ahí. ¿Qué más? Un fotógrafo comercial, no lo sé, hay infinidades de tipos de teletrabajo que podemos operar, ¿no? Pero como les decía, hay algunos que no, ¿no? Por ejemplo, trabajo de jardineros, motorizados, conductores, no sé, pues otro que se me venga a la mente, no sé, por lo que trabajan en producción, obviamente, pues no iban a tener que ir a oficina para poder desempeñar sus funciones, ¿no? Bueno, con eso hemos combinado. Voy a tratar de responder algunas consultas si es que las hay, porque sé que el tema ha sido muy claro, muy específico. Lo he tratado de resumir bien para que de repente por ahí las preguntas, no haya muchas preguntas, pero igual vamos a responder todas las interrogantes que siempre pues no tenemos bueno, para ustedes, ¿no? A ver, ¿qué nos dice por acá? Bueno, siguen mandando saludos, claro, saludos desde Chota, Cajamarca, saludos para ti también. A ver, ¿qué nos indica por acá? Beatriz nos dice, mi empleador me puede alquilar la computadora y descontármelo de mi sueldo. Me parece curiosa la consulta, pero no debería alquilarte la computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque si es algo que tiene que darte después el empleador para poder cumplir tu función, no podría alquilártelo, tampoco debería descontártelo del sueldo, ¿no? No viene mucho al caso.
¿no? ¿Qué más? Saludos para ti, Karina, también, para tu esposo y para tus hijos. ¿Qué más nos indica por acá? Dice, a ver, ¿se puede mandar a suspensión perfecta un trabajador pese a que ya se encuentra con el registro SIC-COVID para reiniciar actividades y ya se haya reiniciado actividades? Bueno, Diego Ángeles, vamos a responder la consulta sin ningún problema, pero acuérdate que estamos tocando el teletrabajo, ¿no? La suspensión perfecta, todo el mundo está, pues, ¿no? Tendrías que ver y justificar de manera correcta, ¿no? De manera correcta y por ahí de repente, pues, no indicar bien, en este caso, pues, al Ministerio de Trabajo, si es que ya tienes, pues, no, probabilidades para reiniciar actividades, ¿por qué aplicarías suspensión perfecta con ese trabajador? No lo sé. Justificación correcta, no hay ningún problema, puede ser hasta el 7 de octubre. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más por acá? A ver. Saludos para todos, saludos para ti, Jaime Leandro, y saludos también para todos los de Ferremasa y de toda esa, a la empresa, ahí a la ferretería más exitosa de Huacho, no se preocupen, un abrazo para todos ahí. ¿Qué más? A ver, pocas preguntas, yo sé que el tema ha estado bien, bien explícito, pero yo les tengo por acá algunas preguntas que mencionar, ¿no? Ahí les tengo, por ejemplo, ¿no? De repente, pues, ¿no? Que hemos tocado de repente, ¿no? Pues por ejemplo, ¿qué ámbitos se aplica el teletrabajo? ¿No? Para el sector público y privado, no hay ningún problema. Para los dos campos se puede aplicar. ¿Qué más por ahí? De repente me preguntaron también el otro día que yo voy apuntando, voy anotando todas las preguntas. Obviamente que a veces no es posible responder todas, pero ¿qué más nos indicaron por ahí? A ver, nos indicaron el otro día, a ver, ¿cuáles son las modalidades? ¿No? Ya le hemos tocado, las modalidades de trabajo, completa y mixta, ¿no? Ya sabemos que la completa, ¿no? Necesariamente desde el lugar que presta el servicio y obviamente ir a la oficina cuando esto aplique, ¿no? Ocasionalmente. Y de trabajo mixto, unos días en teletrabajo y otros días de manera presencial, ¿no? A ver, por acá, ¿qué otra me dice? Hay un contrato específico para el teletrabajo, obviamente pues está regulado pues, ¿no? por las leyes, ¿no? Te digo la ley, ¿no? La 30036, el que regula el teletrabajo, ¿no? Y obviamente pues no tiene un decreto supremo que tiene un reglamento que sería el 17-2015 TR. Eso te diría, Mary, que leas para que puedas tú aplicar bien. Ya hemos visto por ahí los contratos, obviamente pues no tienen sus cláusulas, pero tiene las cláusulas mínimas que hemos explicado, ya lo hemos visto en un slide anterior, no sé si lo lograste ver. ¿Qué más? ¿Cuál sería sustento adecuado de los gastos por Internet del celular personal del trabajador? Buena pregunta, Luzmila. Entonces, lo que podrías medir ahí es, por ejemplo, los celulares tienen un medidor de datos. Entonces, y por cada aplicativo te mide los datos. Por ahí podrías de repente tú decirle al trabajador, mira, tú pagas 100 soles por 1 GB de datos. Pero mira, WhatsApp, Facebook tiene casi todo tu giga. Entonces, solamente mi sistema o mi aplicativo tiene, pues, no, 10 soles de fracción de tu. Yo voy a reconocer esa parte. Por ahí de repente podrías hacerlo, Luzmila. ¿Entidad pública también puede mandar a suspensión perfecta? No, no, Juan, no puede. Para ellos aplica trabajo remoto, obligatorio, y ahorita ya se levantó a un 40%. Obviamente ellos van a hacer compensación de horas. ¿Existe un plazo máximo para aplicar el teletrabajo o en el marco estado de emergencia? No, mira, lo que pasa es que, a ver, yo siempre he dicho que las normas de repente específicas aplican sobre las generales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo algo que no es normal, no está regulado por nunca estuvo regulado, está regulado ahorita por todos los decretos de urgencia. Entonces, por ahí de repente, pues no, Diego, lo que te podría yo decir es que el teletrabajo, si tú aplicabas teletrabajo antes de, no habría ningún problema. Si lo quieres aplicar después de, tendrías que aplicar trabajo remoto hasta el final del estado de emergencia y de ahí posteriormente aplicas, pues no, el teletrabajo, ¿no? Para mí no habría mayor problema. ¿Qué más por acá nos indica? A ver, convenio de reducción salarial. Se están saltando el tema, pero ya, vamos a contestar las preguntas.
Las últimas 3 preguntas para contestar y de ahí me paso a teletrabajo. Si es que no son de teletrabajo. ¿Qué dice acá? Dice, si se estableció un convenio de reducción salarial y el contrato vence el 15, ¿la liquidación se calcula en base a ese monto? Sí, correcto, se calcula en base al monto de la reducción. ¿Qué más? Pero ahí lo que tendrías que ver y de repente consensuar es los beneficios ya ganados, ¿no? De repente por ahí no hay norma que te regule, que te aplique, pero podrías tú de repente tocar ahí, ¿no? Y decir, mira, mis vacaciones ya estuvieron vencidas, estuvieron ganadas, por ahí de repente reconóceme, ¿no? Pero no es que no hay norma que te regula, se paga en base a la última remuneración percibida, Ramos. ¿Es obligatorio en el teletrabajo que el empleador asuma el gasto de internet, teléfono, luz y agua? Sí, es obligatorio. Obviamente, pues no, en este caso es porque, ¿por qué estás haciendo? Porque lo que estás dejando de pagar en oficina, lo vas a pagar en casa. Eso es equitativo. Obviamente que agua, no sé si agua entraría, pero luz, teléfono y gasto de internet por ahí de repente. Pero también tendrías que ver, pues no todas las aristas, estimado Diego. A ver, acá nos dice Elida. ¿Es necesario tener un documento para trabajar por remoto en una entidad pública? No, no necesario. Está regulado por si no me estoy equivocando, el 26.2 del decreto de urgencia 29/2020. Mira que han salido un montón de decretos, discúlpame, no recuerdo exactamente, pero te pediría que leas del decreto de urgencia 29/2020, el artículo 26, el 26.2, donde ahí indica, pues no, sobre eso estaría regulado, no, yo no creo que habría que hacer un documento o algo, y ahí que dice tácitamente, a los trabajadores del sector público se aplicará trabajo remoto obligatoriamente, ¿no? Y se va a compensar por horas. Para ellos se aplica de esa manera. ¿Ya? Bueno, amigos, espero que les haya quedado un poquito claro algunas diferencias que tenemos, pues, ¿no? En el trabajo remoto y en el teletrabajo, ¿no? Conmigo, yo agradezco mucho la asistencia de ustedes, la presencia siempre, pues, ¿no? También doy gracias a todos los que hacen posible esto, pues, ¿no? A Perú Contable, ¿no? A todos los que hacen posible para poder llegar, pues, ¿no? De esta forma o esta modalidad hacia ustedes, ¿no? Con esto yo ya paso a despedirme y conmigo, pues, ¿no? Será hasta una siguiente oportunidad. Si por ahí de repente, pues, no tienen alguna duda, ahí tienen, pues, ¿no? Los números que me puedan mencionar y ahí correo y está el Facebook, me pueden seguir por las redes sociales y hacer su consulta, no hay ningún problema. Les agradezco y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.